Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Hoy, martes, ya les digo qué fecha, porque siempre ando perdido con las fechas. 21 de octubre, desde acá del Polideportivo de Alcorcón. Chicos, ayer, de hecho iba a grabar el podcast después de que grabamos 2 episodios el domingo. Pero bueno, entrené acá en el Polideportivo y demás, pero al final de cuentas no pude grabarlo porque tenía que irme rápido para Torrejón y al final de cuentas los tiempos no me calzaban y tuve que dejarlo para hoy. Pero bueno, igualmente llevaré los 3 episodios semanales de siempre o, si puedo, como hice la semana pasada, más. Que creo que la semana pasada subimos 4. Chicos, y bueno, honestamente, como siempre les digo, independientemente de los problemas, entre comillas, problemas, independientemente de los obstáculos que tengamos, que todo el mundo tiene, de putica, hay que ganar dinero, puchiga, tengo que empezar a subir ligeramente de peso, puchiga, tengo que pagar el alquiler, un montón de cosas. Independientemente de los problemas que se presenten, me he dado cuenta que la actitud mental es lo más importante, porque al final de cuentas yo tengo evidentemente problemas igual que tiene todo el mundo, y al final de cuentas esas situaciones que se presentan más viviendo en un país que no es el de uno, ¿verdad? Literal, nadie es profeta en su propia tierra. Después haré un podcast relacionado a eso porque eso es loquísimo, el por qué nadie es profeta en su tierra. Pero más cuando uno está en otro país y se presentan situaciones que quizás uno las vea de manera que no es positiva, el hecho de poder afrontar eso de manera positiva hace que las situaciones literalmente den un giro absoluto y pasa de lo que dije antes, de la actitud mental, del sentimiento de victimismo a ok, necesito resolver eso, pero todo eso viene por el porqué que hay detrás, por el porqué que hay de fondo, el porqué. Por eso es tan importante tener un porqué y un por quiénes haces las cosas. Porque imagínate que a mí se me presentan el montón de problemas acá y al final de cuentas, que hace poco grabé también un episodio de los obstáculos, pero al final de cuentas no tengo un porqué. Entonces, evidentísimamente, al no tener un porqué, digo, ¿pero qué estoy haciendo aquí? Y lo más probable que es que me devuelva a mi país, que tire la toalla, que haga lo que muchas personas hacen, pero por eso es que es tan importante el hecho de conocerse a uno mismo. Y hay personas que literal son pero tan, ojo, algunas lo hacen simplemente porque son vagas y no quieren estar con ellas mismas, se tienen miedo a ellas mismas, no quieren dejar el celular, no quieren dejar la computadora, dejar la pantalla y simplemente estar con ellas 1 hora, pensando sin audífonos, pensando en qué quieren. Nunca conocen ese porqué. Y otra simplemente por desconocimiento, ¿verdad? Pero es importantísimo saber el porqué que te mueve. Ya no comentaré más acerca de esto porque hay un podcast relacionado con eso, pero honestamente me salió esa charla ahorita al inicio y tenía que comentarlo. Chicos, ahorita quería comentar un poco de la importancia del dejar ir, pero el dejar ir todo. Dejar ir personas, dejar ir querer el control de todo, querer tener el control de todo, dejar ir esa voz dentro de ti que te dice, hey, ¿qué estarán pensando los demás? Dejar ir absolutamente todo. Eso es tan importante y honestamente que ojo, hay personas que lo harán de distintas maneras. Si profundizamos en la cultura asiática, por ejemplo, se realiza de manera estando en el presente, ¿verdad?
de manera taoísta, budista, posiblemente profundizando se vean conocimientos filosóficos muy avanzados, pero a mí honestamente, y te lo comparto, en esas situaciones me ayuda muchísimo el saber que Dios está conmigo, de verdad. Me ayuda muchísimo el saber que Dios está conmigo. Ya yo les he comentado muchísimas veces qué Dios creo yo, Jehová. Yo me crié en una familia católica en Costa Rica. Pero, chicos, cuando, por ejemplo, ahora que yo estoy entrenando a los chicos del Torrejón C, es curioso ver cómo la mente está programada para querer jugarle malas pasadas a uno. Ojo, a veces me corresponde hacer un ejercicio y tengo que controlar a un gran grupo de personas. La cancha de veredillas ahí en Torrejón es grande, entonces está prácticamente toda la mitad de la cancha ocupada y tengo que gritar y demás para que todos me escuchen. Y siempre está esa voz dentro de uno de, puchiga, lo estaré haciendo bien. Y ojo, también comprendo que es normal el sentir eso, porque al final, chicos, yo llevo nada estando llevando los cursos de entrenador de fútbol y apenas llevo un año, imagínense. Entonces sé que apenas soy un principiante en todo esto. Gracias a Dios también que me ha permitido aprender de grandes entrenadores como Nicolás Pasos, que fue la primera persona que me enseñó en cadete F cuando lo llevábamos, y ahora de Toñín. También evidentemente Rubén, el primer entrenador también en cadetes, y ahora este nuevo, Toñín, Antonio, que es el entrenador del aficionado. Pero si escuchamos constantemente nuestra mente, vamos a ver que está súper programada para esto, para el llevarnos constantemente a la ¿estaré haciendo las cosas bien? ¿Será que me estoy expresando de manera correcta? ¿Qué pensarán también los chicos de mí de cierta forma? Y hay algo que a mí me ha ayudado y quiero compartirlo contigo, de verdad, porque al final de cuentas no se puede del todo callar esa voz. Y si la intentas callar a la fuerza, es posiblemente que se haga más grande, muy posible que se haga más grande. Yo te lo digo, en mi experiencia he vivido de todo. He intentado luchar contra el miedo que a veces nace. He intentado ignorarlo. He intentado batallar a muerte con él y me he puesto súper nervioso. O sea, me ha pasado de todo, yo creo. Pero mira, te doy este consejo. Cuando tengas que, y ojo, esto yo sé que lo va a escuchar no solamente gente que se va a dedicar al tema del fútbol, entrenadores y demás, sino que eso lo puedes poner en práctica hasta hablando con un grupo de personas, lo que quieras. Pero eso que te decía de Dios, fíjate, cuando te resistes a un pensamiento mezclado con una emoción, esto persiste. A lo que te resistes, persiste. Entonces, si te resistes a ese miedo, si por ejemplo estás en el camerino con los chicos, por ejemplo, esto es algo que yo compartiendo aquí lo que he aprendido de entrenador, qué locura, pero bueno, es importante también para que lo escuches y lo pongas en práctica ya. Si te es útil, pues para mí excelente. Estás con los chicos en el vestuario y, por ejemplo, te va a tocar a ti dar un discurso motivacional o lo que sea, y te viene un pensamiento de, uy, ahora me toca a mí, ¿será que lo voy a hacer bien y demás? Si empiezas a luchar y a resistirte con ese pensamiento de miedo y le dedicas atención a eso se va a expandir, se va a hacer más grande. El miedo se va a hacer más grande. Entonces, cuando te toque hablar, vas a estar en un estado de miedo y evidentemente eso se va a transmitir. ¿Cómo lo transmites? Bueno,
Al final de cuentas, así es la energía. Es decir, lo vas a terminar transmitiendo por medio de los 5 sentidos. Se va a percibir de cierta forma. Pero, si simplemente lo ignoras, lo aceptas y entiendes que sentir miedo está bien, que es una emoción humana, que simplemente lo vive cualquier persona. Las personas que están ahí sentadas lo han vivido y empatizas con las personas que están enfrente, las ves a las personas como seres con sus dudas, con sus inseguridades, al igual que tú, que necesitan ayuda, que necesitan apoyo. Y sabes que tu intención simplemente es ayudarles, sabes que tu intención es simplemente que mejoren y quieres que ellos entiendan que tú quieres ser un amigo de ellos, que quieres comprenderlos, que quieres colaborar con su causa, literalmente dejas de resistirte a ese pensamiento de miedo y pasas a un estado donde todas las cosas empiezan a salir de manera súper bonita. Porque, chicos, al final de cuentas, cuando nos forramos de ego, que eso es lo que pasa con el miedo. Cuando viene un pensamiento de miedo, que ojo, si viniera un pensamiento de felicidad, estoy seguro que no te pasara lo mismo, no combatirías con él. Pero normalmente en esas situaciones vienen pensamientos de temor, de duda, de inseguridad. Si no estás acostumbrado, ojo, hay personas que han tenido capacidad de oratoria toda su vida y muy bien por ellas, pero te puede pasar en otra situación, por ejemplo, cuando te enfrentas a un examen. Cuando te enfrentas a un examen, es posible que entonces vivas esta situación. Bueno, en ese momento, pon en práctica esto mismo que te comento, no luches contra la emoción. Entonces, cuando no luchas, vas a ver que es súper bonito y cómo al final de cuentas todo confabula para que lo que tenías en tu mente se exprese de manera adecuada. ¿Por qué? Porque estás empatizando con las personas que estás viendo enfrente. Son personas que simplemente están ahí, que quieres ayudar, al igual que yo, por ejemplo, ahorita estoy con mi mano izquierda sosteniendo el celular, hablando literalmente al celular e imaginándome las miles y miles de personas que van a escuchar esto en el futuro, empatizando con ustedes, sabiendo que, chicos, yo no puedo tampoco estar pensando de claro, pero es que aquella persona me estará juzgando, es que seguramente está pensando, ay, pero qué egocéntrico será Fernando, qué increíble, cómo es posible que ya vaya por ese podcast y en ese momento nadie lo escuchaba. Y chicos, yo no puedo estar pensando eso, porque si pienso en eso ya estoy perdiendo el foco. Y mi intención, ¿cuál es? Forrarme de ego, de controlar lo que las personas piensen de mí. Yo sé cuál es mi intención, ayudar, ya, eso basta. Lo otro simplemente se tiene que dejar en las manos de Dios, del universo, de lo que creas. Yo, como te digo, creo en Dios. Lo dejas en manos de Él y vas a ver que cuando dejas las cosas en manos de Dios y Dios sabe que tu intención es positiva, todo va a confabular y Él va a hacer todo lo necesario para que todo salga bien. Al final de cuentas las cosas son así. Hace poco estaba analizando una frase que vi, y es que nosotros, es decir, fíjate que nosotros acá en el plano físico somos mortales, ¿verdad? Somos mortales, es decir, nuestro cuerpo biológicamente evidentemente va a morir, nos van a sepultar, nos van a comer los gusanos y demás. Pero chicos, eso es lo bonito de poder expresar las cosas, y qué mejor que expresar las cosas de manera sin ningún tipo de temor, sin ningún tipo de ¿cómo se llama? De predisposición negativa. Porque al final, chicos, lo que nosotros logremos transmitir, y ojo, eso también va mezclado con el tema de documentar, de que tú también te atrevas a documentar, de que no pienses en el miedo. ¿Cuál es tu intención? ¿Es positiva? Entonces documenta. ¿Es positiva? Entonces grábate igual que lo hago yo. Graba tu voz en off, como lo hago yo.
sube un podcast. ¿Quieres ser matemático? Bueno, entonces enséñale a las personas cuál es tu proceso para ser matemático hasta llegar a serlo, y que todos los matemáticos futuros, los niños matemáticos, te escuchen y vean una inspiración, sientan una inspiración en ti. Fíjate que la Biblia comenta que nosotros tendremos vida eterna. Fíjate eso, nosotros tendremos vida eterna. ¿Y por qué, chicos? A mí que me gusta el tema de siempre cuando leo algo en la Biblia o demás, me gusta el tema de entender por qué se está comentando eso. Nosotros tenemos vida eterna porque, chicos, el plano espiritual es eterno. El plano físico expira, es decir, tenemos fecha de caducidad, por así decirlo. Yo no voy a estar aquí toda la historia. Mi cuerpo va a morir y demás. Pero yo sé que esto que estoy grabando va a quedar para las futuras generaciones de deportistas, las personas que se quieren inspirar de otras ramas también. Y fíjate que el plano espiritual son los pensamientos. Ojo, son los pensamientos. Cuando en la Biblia se comenta que nosotros en el plano espiritual, que nuestro espíritu es eterno, es porque los pensamientos que nosotros escogemos tener acá, los podemos transmitir a otras mentes. Entonces, nuestro espíritu, nuestros pensamientos, el plano espiritual, va a quedar repartido en el mundo en forma de pensamiento. Por eso es que nosotros nunca morimos. Nunca morimos en el plano espiritual. Napoleón Hill, por ejemplo, nunca va a morir. ¿Por qué? Porque sigue inspirando todavía personas. Henry Ford nunca va a morir porque hay muchísimas personas que se han inspirado por él, que conocían sus pensamientos y que lo siguen aplicando. Empresas que siguen aplicando su forma de pensar hasta el día de hoy. Estoy seguro que, por ponerte un ejemplo, Maradona tampoco va a morir. Muchísima gente sigue viendo sus videos, entendían también su forma de ver el mundo y se inspirarán de cierta forma. Al final de cuentas, en el plano espiritual es lo que nosotros pensamos, dijimos, por ejemplo, lo que yo estoy comentando acá en el podcast, y lo que las otras personas van a poder utilizar, los pensamientos que yo elegí. Fíjate en eso, qué interesante. Entonces, por eso es que te animo, al final de cuentas, a dejar todo tipo de inseguridad, entender cuál es tu motivación de fondo, qué es lo que quieres ayudar, pues eso es todo. Ya con eso basta. Y ahora, empezar a compartir tu espiritualidad. ¿Qué significa esto? Tus pensamientos a las otras personas, para que puedas vivir en ellos. Así que justamente eso era lo que quería compartir, chicos, acá desde el Polideportivo. Justamente ahora ya, bueno, ahí los que estaban viendo Instagram, es posible que estuvieran viendo que en el gimnasio estuve sacando unas láminas de ¿cómo se llama esto? No era Fibrolit, no recuerdo cómo es que se llama, pero bueno, ahí estuvimos sacamos un montón de yeso también, sacamos un montón. Y las pusimos afuera del gimnasio, y ahora tengo que ir a meterlas a un basurero por allá. Y ahorita, bueno, posiblemente vayamos a repartir unos volantes de ¿cómo se llama? De una venta de carros que me dieron. Y después de eso, a subir el podcast y a pegar segundo round de gym. Así que sin más, chicos, nos vemos en el próximo capítulo. Chao.